todo texto sacado de contexto sirve para un pretexto. Una de las objeciones que yo estoy seguro que nos van a dar es de que, ay, pero ustedes, ¿por qué se están apegando y criticando si hay diferentes maneras de hacer, de pronto de dirigir una iglesia, de cómo se predica? Finalmente, nosotros sabemos de que solo a través de Cristo nos salvamos y todo eso. Y queremos primero lidiar con eso porque el Evangelio de la Prosperidad tiene muchas cosas que aparentemente son cristianas, pero cuando empezamos a indagar, cuando empezamos a ir a profundidad, desde una perspectiva teológica, nos damos cuenta que el Evangelio de la Prosperidad realmente es un insulto a un Evangelio bíblico. ¿Ustedes qué dirían de esa objeción? Ustedes pueden escuchar a las personas pensando de que, oh, ustedes simplemente se están apegando de tonterías. Gracias por regresar al canal 3, donde estudiamos teología para razonar, para exponer y para sustentar nuestras convicciones de manera bíblica. En el día de hoy seguimos discutiendo el Evangelio de la Prosperidad, pero desde una perspectiva más doctrinal, y miramos la cantidad de tergiversaciones bíblicas. Recuerda sacar tu Biblia y compartir este video, darle like y suscribirte. Gracias por el apoyo. No, la gente cuando no conoce la sana doctrina, y digo porque estábamos ahí, pues nosotros creemos fielmente en lo que nos diga los pastores, porque por nuestra ignorancia acatamos todo lo que nos dicen. Y pues, como tú dices, hay iglesias de la cual venimos nosotros, podemos citarla, de que su doctrina no es buena, pero aparentemente es buena, porque aparentemente nos lleva al arrepentimiento, aparentemente nos presenta a Jesucristo. O sea, en su predicación hablan abiertamente de lo que es el Evangelio, mas su mensaje no es conforme a la palabra de Dios. Y pues sí, hay mucha gente que tendrá objeciones acerca de lo que estamos haciendo, pero definitivamente no pienso que es por de mala forma o de mala gana, sino pienso es por la ignorancia en que vive uno en una iglesia donde no se enseña sana doctrina, donde no te llevan a entender el Evangelio bíblicamente hablando. Yo lo comparo con las noticias. Se dice legalmente que toda noticia debe ser una noticia o la información tiene que ser pública, pero existe un camino muy delgado entre la información pública y la información publicada. Exactamente pasa lo mismo a la hora de entregar el Evangelio. Una cosa es lo que dice la palabra de Dios en su contexto bíblico y otra cosa es la información, la predicación que lleva el pastor. Entonces, una cosa es la información pública y la otra la publicada, y una cosa es la palabra de Dios y entregar verdaderamente el Evangelio. Son dos cosas que se parecen, son similares, siempre están manipulando. Así como manipulan la información que hoy en día vemos todos nosotros, que todos los noticieros lo hacen, de la misma manera, los predicadores de la confesión de positiva, de fe, cosas de estas, siempre están manipulando y entregando una información completamente distorsionada. Eso es lo que pasa. Y eso es una conexión perfecta. Entonces hablemos realmente qué es lo que es el Evangelio para poder hacer la distinción y poder decir claramente de que lo que están enseñando no es bíblico. Tenemos que indagar. Yo también tengo un video donde expliqué el Evangelio. Ahí se los puedo dejar. Pero lo que debemos comenzar es mirar todo lo que es la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos siempre que vamos a la palabra de Dios, debemos de tener un contexto bíblico y poder desarrollar lo que le llaman en inglés un worldview, una cosmovisión. ¿Cuál es el mensaje principal de Génesis a Apocalipsis? ¿Qué es lo que la Biblia se trata? Hoy en día mucha gente diría que como podríamos resumir toda la Biblia, es un libro acerca de amor. Lo vuelven todo romántico, pero realmente todo lo que es todo lo que es la palabra de Dios es una historia de redención, es una historia de una humanidad que está en rebelión, que está separada de Dios y que Dios crea un plan para podernos unirnos a Él. El Evangelio básicamente es de que todos los humanos hemos heredado una naturaleza pecaminosa, de que nosotros por nuestras buenas obras no podemos deshacernos de las malas obras que hemos hecho. Y Dios en su misericordia crea un plan de redención para extender su amor a la humanidad.
Y a través de lo que Él hace en la cruz, todo aquel que se arrepiente y todo el que pone su confianza en Jesucristo puede recibir perdón de sus pecados. Cuando esto pasa, el Espíritu de Dios viene a la vida de la persona, a habitar dentro de ellos, dándole un nuevo corazón, nuevos deseos, y de esta manera nosotros somos adoptados a la familia de Dios. Entonces, el primer punto es eso, el primer punto de por qué el evangelio de la prosperidad va en contra de todo esto es porque esto no toma en cuenta la santidad de Dios. Las iglesias no quieren hablar acerca de la justicia, no quieren hablar acerca de la ira de Dios, siendo que en el Antiguo Testamento encontramos la ira de Dios siendo derramada porque Él es un Dios santo. Él está en todo su, como por así decirlo, en el derecho de derramar su justicia sobre humanos que están rebeldes y que quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y es en la cruz que vemos la justicia de Dios manifestada sobre Jesús y a la vez vemos también el amor hacia la humanidad. Y por eso el evangelio no es algo simplemente, recibe a Jesús en tu corazón y luego ya te vamos a enseñar cosas prácticas. No, el evangelio es el todo. Nuestras vidas debemos de predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Debemos de meditar constantemente el amor que Dios ha tenido por nosotros y que de ahí fluya nuestra obediencia. Sergio, al comentar algo sobre lo que tú estás diciendo sobre la parte de cuando Dios es justo, yo nunca había entendido hasta que después de que salimos de donde estábamos la parte de que Dios es justo. Uno siempre se queda con la imagen de que no, Dios es amor y Jesucristo vino y pagó por mis pecados, etcétera, etcétera. Pero no se habla mucho de la parte del carácter justo de Dios y nosotros tenemos que entender de que Dios es perfecto. Dios no puede ser un mal juez. Dios tiene que ser un buen juez. Y un buen juez es aquel que va y ejecuta el castigo por la falla que se haya cometido. Entonces, si el ser humano es un pecador, Dios tiene que ejercer el castigo de ese pecado, que es la muerte, que lo hizo a través de Jesucristo, que fue el cordero expiatorio por nuestros pecados, pero la parte de la justicia sí se ejecutó, sí se derramó la ira de Dios sobre Jesús cuando estaba en la cruz, pero usualmente nosotros no entendemos esa parte, no se menciona, no se escucha mucho y siempre nos quedamos con la parte del amor, ¿no? Yo pienso otra cosa que tampoco tiene en cuenta el Evangelio de la prosperidad y es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Entonces quieren torcer con todo lo que hablábamos de declaración positiva, con todo lo que declaramos de lo que vende mal, de la expiación y de todo el Evangelio de la prosperidad. Ellos quieren torcer la soberanía de Dios. Entonces ya no vemos a un Dios todopoderoso y soberano desde la perspectiva del Evangelio de la prosperidad, sino vemos es un Dios genio que al flotar la lámpara va a responder a nuestros deseos. Y eso es el mayor insulto, pienso yo, fuera de no tenerlo como Dios santo, Dios justo, pero también no tenerlo como Dios soberano, que le imponemos nuestros deseos a Él. Desde el punto de vista del Evangelio de la prosperidad, le imponen sus deseos a Dios. Y la verdad es que, como dijo Job, tanto las cosas buenas como las cosas malas, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es soberano. Y si Él nos dio salvación y vida eterna, ¿qué mayor regalo que ese? Pero el Evangelio de la prosperidad vende que tú puedes doblarle el brazo a Dios con tus oraciones y con tus peticiones porque tú eres el objeto del amor de Dios y por tanto doblarás la voluntad de Dios a tu antojo. Y eso definitivamente es un insulto para el carácter y los atributos de nuestro Dios. Correcto. Como hablamos hace 8 días, la última reunión que, no me acuerdo quién fue, si fue Sergio o Jesús, que hablaron que alguna iglesia, alguien salía a la calle a preguntarle a la gente que qué le gustaría escuchar en las iglesias para traerlos a la iglesia, y que hablamos de que hoy en día se predica es una prédica a la carta, es lo que la gente quiere escuchar y no lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros desde hace por los siglos de los siglos. Entonces, Rick Warren creo que era. Sí. Desafortunadamente eso es lo que buscan. De una vida con propósito. Complacer a las personas y se olvidan completamente de Dios, que es la base absolutamente de todo, ¿no? La soberanía de Dios
que Dios está por encima de cualquier, digamos, requisito que el hombre pueda tener para llegar a la iglesia. Entonces, en pocas palabras, le estamos haciendo un favor a Dios, no solo que la gente está creyendo, en llegar a la iglesia a recibir un mensaje que mandamos a custom-made services en estos días. Así es. Por aquí en Salmo 115 dice, Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Es soberano. Él es soberano. Que el evangelio de la prosperidad confunde la obra redentora. Sí, el evangelio de la prosperidad confunde la redención o la expiación, ¿cierto? Pero así como debemos de definir qué es evangelio, también debemos de definir qué significa la expiación. ¿Qué es expiación? Y por definición, expiación significa reparar, corregir lo que está mal. Expiar algo significa que pagas por ello y lo reparas. Eso es expiación. Pues eso pasó con Jesucristo. Toda la carga de pecado del mundo fue puesta sobre él. Del mundo, como nosotros conocemos, aquellos que Dios, en su beneplácito y su voluntad, quiso llamar de vida, de muerte a vida, ¿cierto? Estamos claros en eso. Esa expiación, que es tan valiosa, que tiene un sinnúmero de bendiciones y que los podemos empezar a vivir aquí, pero no necesariamente todos. Esa expiación, el Evangelio de la Prosperidad o los predicadores del Evangelio de la Prosperidad lo han distorsionado todo. Porque dicen que por esa expiación, por esa remisión de pecados, porque el Señor nos limpió de pecados, porque ya no tenemos pecado, porque Jesucristo pagó por esa deuda por nosotros, entonces nosotros estamos habilitados a recibir todas las bendiciones que ofrece la expiación. Entonces, un creyente verdadero, como vimos en los videos anteriores o en el video anterior, un creyente verdadero no puede enfermarse, según el Evangelio de la Prosperidad. Según el Evangelio de la Prosperidad, un creyente verdadero no puede estar en quiebra o tener dificultades económicas, porque en teoría y según su filosofía es que todo ya fue pagado en la cruz. Jesucristo pagó todo en la cruz. Entonces, por eso, nosotros no debemos de gozar de todas las bendiciones, mas no tener ninguna premura en este mundo. Y niegan lo que Jesucristo dijo. El mismo Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y le dijo a quién? A sus discípulos. No se lo dijo a gente extraña, se lo dijo a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué es aflicciones? Y lo tuvieron sus discípulos. Todos fueron sacrificados de una u otra forma por el Evangelio. El único que, como todos sabemos, no lo fue Juan. Juan el apóstol, que murió en la isla de Patmos, ¿cierto? El resto fueron sacrificados. O sea, se cumplió lo que él dijo. Pablo vivió persecución tras persecución, más de una vez lo dieron por muerto, sufrió naufragio, sufrió de todo. Entonces estos predicadores de la prosperidad venden la idea de que caminar con Cristo es solo gozarse de las cosas buenas, de las cosas terrenales. Pero la expiación promete eso, promete todas las cosas buenas, pero no necesariamente en este mundo. Hay una promesa de parte del Señor de que en el cielo no tendremos dolor, no tendremos enfermedades, no tendremos absolutamente ningún quebranto que podemos tener acá y que de una u otra forma vamos a tener porque todos vamos a partir. Y en ese partir, pues algunos será por un accidente, algunos será por una enfermedad, algunos será de alguna forma, que entonces quita de piso el que si son creyentes no pueden tener absolutamente nada malo. Y viendo esto desde la perspectiva de donde venimos, tristemente, cuando hay una necesidad de un hermano, por ejemplo, la pérdida de un familiar, se maneja todo en secreto. No puede nadie enterarse, o al menos el grueso de la iglesia no se puede enterar. Ni puede haber si alguien está en un problema grave, todo se maneja como si fuera algo que fuera un secreto grande de la comunidad. Dentro del Ministerio de Prosperidad, ¿no? Por eso, dentro de donde venimos. Yo tengo en mente más de una persona que falleció, que fue cercana a nosotros, que duramos 15 años, o alrededor de 15 años en este ministerio, que hubiera sido bueno poderse acercar con libertad a las personas y decirle, aquí estamos, hermano. Este es el día malo, pero aquí estás rodeado de tus hermanos. Pero cuando uno se enteró, había pasado meses porque siempre lo ocultaban. Pero ¿por qué lo ocultaban? Por el mismo principio que estamos hablando.
el creyente no debe sufrir ningún tipo de dificultad, pero es un mensaje completamente antibíblico, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y eso es lo que nos depara. Y la verdad es que el que diga que viene a Cristo para dejar de sufrir, yo pienso que debe de tener, lo que pasa es que nosotros debemos tener la conciencia que si sufrimos en este mundo, la venida, la vida gloriosa que nos espera en el cielo no se compara con el sufrimiento que podríamos tener de alguna manera aquí. Ese es el verdadero mensaje de la expiación de Cristo y no lo que nos venden o lo que le vende el Evangelio de Prosperidad a sus seguidores. No sé qué ustedes quieran opinar. Sí, así es todo un énfasis en el bienestar, no se adentran en las implicaciones que tiene el hecho de que hemos sido limpiados de nuestros pecados, sino Así que es. simplemente lo ponemos a un lado y queremos es hablar de, entre comillas, cosas prácticas y realmente no. Sí, lo ponen como algo secundario y Dios te quiere bendecir, Dios quiere que seas rico, le empieza incluso, él no era, de donde nosotros venimos no era de decir mucho esto, pero hay pastores diciendo que la pobreza es una maldición y de que, bueno, cantidad de cosas que no son bíblicas. Por ahí también hay... Perdón, definitivamente esto está, digamos, criando de criar, está criando a cristianos absolutamente, digamos, muy, ¿cuál sería la palabra? Porque mi esposa hace 8 días, después de que el video me dijo que yo he sido muy agresivo en algunas palabras que había dicho, y entonces estoy tratando de manejar mi lengua un poquito. Controlarme. Y controlarme un poquito. Eso, digamos un poco... Eso está bueno, eso es la ayuda idónea. Esa es la ayuda idónea. Un poquito, digamos, blanditos y fuera completamente de contexto y viven en una falacia completa porque no existe tal vida perfecta como la que ellos quieren, digamos, venderle a las personas y que vivan en esa apariencia de una vida perfecta, porque todos sabemos que todos tenemos dificultades y problemas todos los días de nuestra vida y no podemos estar queriendo taparlos porque supuestamente soy cristiano, entonces todo es color de rosa. Es completamente lo contrario, lo que Jesús vino a enseñar y vino a predicar, como decía Edmundo ahorita. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo que pasa es que esta clase de enseñanza, esta clase del verdadero evangelio, de la verdadera predicación, no vende y no atrae a personas. Porque siempre estamos buscando y queremos siempre vivir una vida de rosa. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta enfermarnos, no nos gusta estar en cualquier clase de necesidad porque siempre queremos estar completamente, digamos, plenos en absolutamente todo. Entonces, las iglesias están digamos, formando cristianos con una perspectiva completamente diferente a lo que el Señor vino a enseñarnos. Entonces, por eso los vemos la gente fracasando en el cristianismo, los vemos renegando del cristianismo, porque se está entregando un cristianismo completamente tergiversado. Y eso es lo que está sucediendo. Por ahí hay otro punto, y es del hecho de que degrada a Jesucristo. Sí, eso me toca hablar un poquito, yo creo que es ahí. El Evangelio de la Prosperidad degrada a Jesucristo, dice aquí Costigan, habla de esto, y verdaderamente es eso lo que sucede, básicamente lo que estamos hablando ahorita, y lo que estamos tratando de hacer énfasis para que las personas que puedan escuchar este video y este mensaje puedan entender de que no es el Jesús verdaderamente bíblico el que les están enseñando, el que les están mostrando, lo están degradando absolutamente con todo. De hecho, el solo nombre de Jesús de Nazaret, el solo nombre de Jesús tiene un significado muy grande, y es que Él vino a salvarnos, porque en la antigüedad el nombre daba identidad, porque tenía que describir exactamente también a la persona, y no era meramente como hoy en día un apelativo hacia nosotros. Entonces, cuando José, el ángel le dijo exactamente cómo tenía que llamar al niño. El niño se va a llamar Jesús. Lo vemos en Mateo 1:21, donde dice, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, se nos olvida esto, o sea, nunca nos dicen Jesús de Nazaret y no vemos el contexto que está todo detrás del nombre. El solo nombre de Jesús nos invita, nos da a nosotros
que nos va a salvar del pecado, que nos va a salvar de todas las cosas malas que nosotros tenemos, pero tenemos que verdaderamente reconocerlas. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad degrada a Jesucristo, le roba verdaderamente la identidad que Jesús tiene, a lo que Jesús vino a esta tierra, a ayudarnos a nosotros, a salvarnos, pero no a salvarnos como lo vende la iglesia, digamos, de estos días, sino que nos ayuda a reconocer nuestro pecado, nos ayuda a reconocer que sin Él no somos absolutamente nada, que necesitamos absolutamente 100% todo el tiempo de nuestra vida tener una relación con Él, reconociendo que sin Él no somos absolutamente nada. Entonces, muchas veces la gente cae en estas clases de enseñanzas de que únicamente Jesús es todo amor, que Jesús es toda bendición, que Jesús es toda prosperidad, pero no nos damos cuenta de que estamos queriendo tapar el sol con un dedo, estamos queriendo tapar nuestra propia vergüenza y no nos damos cuenta porque la estamos siempre maquillando con una información completamente errónea. Entonces, aquí pone un versículo que es 1 Juan 5, del 10 al 13, donde lo acaba de explicar y dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios, a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tenemos otros versículos paralelos que es como Romanos 8:16, Gálatas 4:6 y Juan 3:33, que también los podemos leer. El 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En Jesús, en su Hijo, no en absolutamente nadie más. Y dice el 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando nosotros nos compramos esta clase de enseñanza del Evangelio de la Prosperidad, verdaderamente no tenemos al Hijo. Estamos solamente teniendo una información que está dando un hombre. Entonces, ¿a quién le estamos verdaderamente creyendo? Al hombre. Entonces, verdaderamente, si llevamos en contexto esta clase de enseñanza, están estos hombres completamente separando, no se dan cuenta del daño que están haciendo porque están apartando al hombre completamente de Dios, porque ponen su creencia, ponen su fe y su esperanza solo, única y exclusivamente en lo que el pastor está diciendo. Como hablamos en la última charla que tuvimos, le creen al mensajero, pero no verdaderamente escudriñan el mensaje que es la palabra de Dios. Y que desafortunadamente, Osquitar, que es una perfecta conexión de lo que el siguiente menciona, es de que ellos tergiversan la escritura. A mí me parece muy interesante que, por ejemplo, cuando nosotros conversamos con personas que están dudosos, que están investigando, ellos te tiran versículos como para comprobar de que ellos la tienen correcta, pero ellos no son conscientes de que la mayoría de versículos que conocen o utilizan constantemente, como el hecho de no juzgar y cosas así, están tergiversados. Ellos no son conscientes de que ellos tergiversan la escritura. No sé, de pronto yo le preguntaría, bueno, y le hago como una pregunta a Oscar o a Edmundo, ¿cuál debería de ser, o sea, hablando en cuestiones de hermenéutica, o sea, yo creo que el entender qué es hermenéutica es lo que le ayuda a uno a no tener una interpretación incorrecta de la Biblia? ¿Qué creen o cómo explicarían a alguien que no entiende nada, cómo es que nosotros debemos de acercarnos a un pasaje de la Escritura? Yo tengo un comentario sobre eso. Yo escuchaba un ejemplo muy claro y era que cuando nosotros leemos, por ejemplo, las cartas, no estoy hablando de toda la Biblia, pero sí es un buen ejemplo. Si nosotros leemos las cartas de Pablo, nosotros entendemos que son cartas, son epístolas, ¿verdad? Que van dirigidas a una iglesia específica, en un contexto específico, en un momento específico, y eran iglesias que cada una tenía problemas diferentes. Si tú le mandas una carta a una persona, tú no te lees hoy la primera página, mañana te lees la otra, en una semana te lees de pronto un párrafo, porque tú en realidad no vas a ver el fluido de la información o del mensaje de toda la carta. A ti cuando te dan una carta, tú te lees la carta entera. Ahora estamos hablando de la Biblia, es un poco largo, ok, pero lo importante de lo que quiero mencionar es que cuando tú lees la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo, tú tienes que tener en cuenta todo el contexto de ese libro, por qué se escribió, a quién se le escribió. Tú no puedes simplemente coger y llevar un versículo, tratar de interpretarlo solo sin tener en cuenta el contexto histórico o a quién se le dirigía. Todo es importante y el ejemplo, cuando yo escuché ese ejemplo de la carta me hizo mucho sentido. Tú tienes que tener en cuenta el mensaje completo, el big picture que le llaman, ¿no?
para poder entender. Y Sí, que, sí. y que en ese aspecto, por eso es muy importante también tener el contexto incluso global de toda la Biblia. ¿Qué es el mensaje de Génesis a Apocalipsis? Es una historia de redención. Historia de amor y de redención. Sí, esto me recuerda a un dicho que hay, que todo texto sacado de contexto sirve para un pretexto. Y pues, como estamos hablando de este tema, cabe anotar que donde venimos, eso lo practican mucho, porque, por ejemplo, dos versículos que sé que tengo claro que han sido sacados de contexto es lo de amado, yo deseo que seas prosperados en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es la otra? La otra que yo recuerdo bien es también todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es también sacado completamente de contexto, porque si uno lo lee dentro del contexto, la palabra de Dios lo que enseña es que Pablo está hablando de que en pobreza o en abundancia, en riqueza o en escasez, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Estaba hablando que para él no importaba fuera su situación económica o situación que estuviera pasando, todo lo iba a poder porque Cristo lo fortalecía a sobrellevar las cosas malas y a mantenerse firme con él, a perseverar en él, así hubiera cosas contrarias de lo que él o estuviera viendo cosas contrarias. Esos dos ejemplos traigo a la mesa porque es como, aquí dice, el Evangelio y la prosperidad tuerce las Escrituras, y de una u otra forma eso es torcer las Escrituras. Cuando nos enseñan versículos bíblicos que no es el mensaje original de para lo que se escribió, sino que lo sacan, lo tuercen y lo entregan como una promesa, siendo que no son promesas, es una realidad. En el caso de Pablo es una realidad de que él vivía de acuerdo al poder de Cristo o al poder de Dios, vivía bien, tanto en abundancia como en escasez, pero no como nos lo presentan, que voy a hacer un examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Voy a ir a jugar un partido de fútbol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. No, no funciona así. Lo que el mensaje real es, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importa la situación que estemos viviendo, Él nos va a fortalecer para que perseveramos en Él y podamos seguir caminando en su camino. Ese es el mensaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otro versículo que sacan, que todos los utilizan, es el Jeremías 29:11, de que yo sé cuáles son los planes que tengo para ti, no de... Oh, sí. Ese todo es súper popular que lo sacan de Lo sacan de contexto. Sí, no. ¿Por qué debemos tener conocimiento de interpretación bíblica o hermenéutica? Y en 2 de Timoteo 2:15, él ordena a los creyentes que se involucren en lo que es la hermenéutica. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad, la única palabra de verdad, ¿cuál es? La Biblia. Es la palabra de Dios. Entonces, si yo estoy preparando una enseñanza y tengo estos conceptos, en el corazón tengo la intención de agradar a Dios, de hacer el trabajo que Dios me ha mandado hacer, ¿ok? Tengo que verdaderamente seguir las pautas. Muchas veces uno no quiere, digamos, el evangelio de la prosperidad no quiere ofender, no quiere hablar la verdad, y entonces ellos nunca piensan esto, ellos solamente piensan qué mensaje puedo llevar que le agrade a la gente, que me mantenga la gente aquí. Eso es lo único que les importa a ellos. Y desafortunadamente es eso lo que, volvemos al cuento, vende de un lado y vende del otro. Le gusta el pastor y le gustan las ovejas, pero cuando tú verdaderamente haces lo que dice aquí en Timoteo 2:15, tenemos que procurar ser diligentes y presentarnos sobre todo nosotros aprobados. ¿Ante quién? Ante la gente que está, ante las ovejas, no, ante Dios, siendo obreros y usando la palabra de verdad, pero utilizándolo bien. Entonces, el propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar y cómo entender y sobre todo aplicar correctamente la palabra de Dios a la hora de desarrollar una enseñanza. Yo creo que unido a la hermenéutica es bien importante poder enseñar expositivamente, porque cuando vamos a través de un libro, texto a verso a verso, podemos interpretar, hacer una hermenéutica bien hecha sobre el texto que estemos estudiando, porque un libro no se contradice. O sea, cuando estamos enseñando verso a verso, no sacamos
ya sabemos que podemos enseñar temáticamente, que es coger un tema y estudiarlo y enseñarlo, pero es muy enriquecedor para uno como pastor, para uno como predicador, es muy enriquecedor poder hacer una exposición, una predicación expositiva. ¿Por qué? Porque el libro se revela por completo cuando uno lo estudia verso a verso, porque el libro, cada verso del libro te lleva a su fundamento, que es la misma Biblia, en otra parte de la Biblia, donde se justifica y se sostiene lo que uno está enseñando. Y respondiendo a tu pregunta también, yo pienso honestamente, y no estoy hablando carreta, cuando estoy enseñando, yo le digo a la iglesia que el primer ministrado soy yo. El primer ministrado soy yo. Y que Yo a lo que yo le agregaría a eso, Mundito, es de que, por ejemplo, cuando uno se sienta por meses seguidos bajo la predicación de alguien que está comprometido en mantenerse en orden, de no brincar versículos, eso es como, literalmente es como el niño comienza a caminar de la manera que vea a adultos caminando. Entonces eso comienza a pasar sobre las ovejas. Las ovejas empiezan a ver que los pastores se mantienen en contexto, son respetuosos al mensaje que está dando la Biblia, y entonces a la hora incluso de ellos, aunque de pronto no tengan un conocimiento profundo, no han hecho una clase de teología o lo que sea, cuando van a su casa y leen la Biblia, buscan hacer lo mismo que hace el pastor semana tras semana, que eso es lo que no pasa de donde nosotros venimos, porque es simplemente versículos sacados fuera de contexto, que las vuelven promesas, y entonces cuando la gente va a la casa, intenta leer su Biblia por su propia cuenta, dice, no entiendo esto es muy aburrido, yo mejor prefiero ir a que el pastor me dé algo práctico. Es definitivo, y definitivamente pasa lo que tú dices, porque yo tengo testimonio de la gente de la iglesia de que dan testimonio a sus familias, de que, o sea, que ellos llegan y estudian lo que yo estoy enseñando. O sea, lo que hacían los de Berea, no me acuerdo el nombre de Sergio, ayúdame. No, sí, de Berea. Los de Berea, que cuando Pablo enseñaba... La misma palabra dice de que cuando van a predicar allá, de que ellos fueron considerados más nobles porque todo lo que estaba siendo predicado, no sé, no estoy claro quién era el que estaba predicando en ese momento, ellos fueron a evaluar las escrituras. Sí, exacto. Y eso esa es lo que yo he visto de diferencia que hay entre en la exposición, en la predicación expositiva a la temática. Ahorita estoy tengo tres servicios o 3 sermones acerca de la ofrenda, que es un tema temático. Y me ha tocado saltar de versos a versos para la enseñanza de ese tema. Eso y es válido uno enseñar temáticamente, sí es válido, pero si uno quiere educar al pueblo de Dios, uno tiene que hacer una predicación expositiva, porque lo que tú acabas de decir, la gente se empieza a acostumbrar a estudiar los libros verso a verso, por eso es importante la exégesis y por eso también la hermenéutica, la exégesis, todo este tema el estudio de la palabra es importante por eso, porque uno transmite eso a los oyentes, al auditorio. Ok, vamos al siguiente punto de lo que menciona, y es de que el evangelio de la prosperidad se mueve por el amor al dinero. Eso es como redundante, pero yo quisiera que vayamos todos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 12. Y dice, entonces, como para también tener un contexto, o sea, de pronto esto puede ser de bendición para las personas. Estamos en la parte final de esta carta de Pablo a Timoteo, que era uno de sus discípulos, y le dice, entonces lo está como al final de la carta, uno tiende a escribir, oye, pilas con esto, pendiente con esto, y dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad, atención, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento,
porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. O sea que claramente aquí vemos en este pasaje de que cuando hay una persona que no está predicando un evangelio puro, y cuando empieza a tener deseos de riqueza, querer implementar el crecimiento, ir detrás del movimiento del G12 y todo este tipo de multiplicación, es una manera muy buena de crecer un ministerio y de ganar dinero. Pero dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y se hacen daños finalmente a ellos mismos y que se terminan torturándose. Entonces, la Biblia habla muy claro acerca de que los tesoros mal adquiridos no aprovechan. Ese es Proverbios capítulo 10, versículo 2, y también Proverbios 11, 28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Entonces, la prosperidad no es lo que esta gente pinta de vidas perfectas y de ser simplemente maquillar la realidad. El Evangelio de la Prosperidad lo habla por sí solo el nombre, ¿no? Buscan solo y persiguen solo la prosperidad. Y en términos prácticos, ¿qué es prosperidad? Billete, lo que más pueda mostrar de billete. Y pues lo vemos en todos los pastores que en la parte americana como en la latina, que son las banderas o los referentes del Evangelio de la Prosperidad. Sus casas son de millones de dólares, tienen hangares con aviones porque no se pueden subir en aviones comerciales. Y los que son más humildes tienen solo una o dos casitas, pagas por completo, y tienen carros de lujos en su casa, todos los miembros de su familia. Los que son más humildes, pero igual que eso es bien interesante porque definitivamente es algo que no pueden ocultar. Los que persiguen lucrarse de la fe no lo pueden ocultar, porque su opulencia lo descubre. Lo que pasa es que más que todo, más que en las cosas materiales que puedan tener, también se les nota mucho en su manera, en su actitud, en su arrogancia, en su manera de hablar, de caminar, de actuar, de dirigirse a las personas. Son gente que siempre están deporbajeando a los demás. O sea, es la misma actitud que todos ellos tienen, ¿no? O sea, ellos de humildad no tienen absolutamente nada. El resto de gente es la que le hace los mandados a ellos. O sea, no quieren predicar, supuestamente son predicadores de la palabra y enseñan de Jesús, pero es evidente y es obvio que Jesús no está por ningún lado porque ellos son los que menos pueden, digamos, decir que están ¿cómo se dice? Ejemplificando a Jesús, porque es obvio que no lo hacen de ninguna manera. ¿En qué lugar cabe, digamos, nosotros que digamos, que salimos de una iglesia como estas, en el momento que tú decides salirte de la iglesia por el motivo que sea, en que tú te conviertas inmediatamente en enemigo, que te conviertas en una persona no deseable para toda la iglesia y que el resto de gente de ese lugar con la que tú compartiste por muchos años se convierta en enemigo para ti? O sea, que si tú lo llamas no te contestan, de que si te ven en la calle se pasan para el otro lado para no saludarte. Eso es completamente antibíblico. O sea, yo no veo la palabra de Dios ni veo a Jesús absolutamente en ninguna de esas cosas. Jesús cuando se salió hace poco, los niños de los tenían con un coach de básquetbol y una persona que yo conozco muy bien, que él conoce muy bien, que tenía a sus hijos también allí, sacó a sus hijos de allí solamente porque los hijos de Jesús estaban allí. O sea, entonces yo digo, y se creen cristianos, ¿no? Y van a la iglesia y levantan las manos y lloran. Y lo peor de todo es el te amo para todos. Y sí, te amo para todo. Entonces yo digo exactamente, o sea, nos damos cuenta cómo verdaderamente lo que yo mencionaba hace un rato, están alejando completamente a los hombres de Dios. Solamente los quieren mantener cerca a ellos, al trono de ellos, pero completamente alejados de Dios. Porque que alguien explique, como diría un comediante, de dónde vienen ustedes con esas enseñanzas. ¿Por qué yo tengo que ser un enemigo de la iglesia? Si ya no quiero estar en esa iglesia y me quiero ir para otra. ¿Dónde bíblicamente dice eso?
Entonces, no es solamente la prosperidad que ellos predican, es toda esta clase de manipulación que tienen sobre un grueso número de la gente de la iglesia. De pronto no es 100% de la iglesia, pero digamos la base, la que sostiene la iglesia en muchas maneras, no solamente financieramente, sino la que sigue invitando, la que se sigue trasnochando, la que limpia la iglesia, la que sirve de día y de noche, la que deja sus diezmos y muchas veces hasta dejan de pagar cosas ellos en sus casas, porque a mí me consta que mucha gente dejaba de pagar cosas porque tenían que diezmar y siguen viviendo de esa manera. Entonces, eso es completamente antibíblico. Por donde lo miremos, por donde lo estudiemos, es completamente antibíblico. Y vemos las personas desafortunadamente siguen viviendo por los años de los años bajo este régimen, que es un régimen totalmente autoritario sobre las personas. Y bueno, y para ir al siguiente punto, a mí me gustaría de pronto preguntarle a Jesús que ahí dice de que el punto de el evangelio de la prosperidad produce falsas conversiones y tú, Jesús, en la semana pasada comentó un poco acerca del tema. Tú saliendo de esta congregación reciente, ¿cómo ha sido todo este proceso para ti? En mi experiencia personal, lo que pasó cuando salí del lugar donde estábamos era que era como si durante los 15 años que estuvimos ahí, en mi experiencia personal, es como si hubiéramos estado congelados en el tiempo, como si nunca yo hubiera tenido una relación con el Señor, como si me hubieran estado ocultando la verdad. Y en el momento en que esa verdad fue destapada, en el momento en que yo vi la realidad de las cosas y comencé a estudiar la palabra y comencé a leer sobre el Evangelio, fue como si me hubieran quitado la venda de los ojos y para mí fue una cosa extraordinaria porque fue realmente comenzar a tener una relación de verdad con Jesús. A mí me impactó muchísimo eh, la manera como se manipula el mensaje del Evangelio y mantienen a las personas como metidas en una cápsula, como si le estuvieran negando la verdad, como si estuvieran secuestradas del Evangelio, porque no les hacen conocer la verdad, porque si ellos conocieran la verdad, el Señor promete que la verdad nos haría libre y ellos podrían ver lo que está incorrecto en estos ministerios de prosperidad. So, a ellos les conviene de una u otra manera no revelar esa verdad. Entonces, mi conclusión y basada en mi experiencia es de que si nosotros sabemos de que en estos lugares, en estos ministerios de prosperidad, no se, no se, se enseña un Jesús real, ni el evangelio que se proclama tampoco es real, yo no está muy loco, muy lejos de la realidad concluir que los creyentes que están ahí no son conversos reales, porque no se les ha enseñado un Jesucristo real, ¿verdad? No se les ha enseñado la verdad. Eso para mí son como falsos conversos y lastimosamente, como hay tantos ministerios en el mundo, debemos concluir que hay millones de personas en este mundo que creen que son salvos, pero que en realidad no lo son. Entonces, dice la palabra que nosotros, los hijos del Señor, estamos llamados a llevar el verdadero mensaje a otras personas y yo creo que es uno de los motivos y de las razones que por eso estamos nosotros aquí, ¿no? Porque sentimos ese llamado. Dice Juan 8, 31, 32 que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si este evangelio de prosperidad llena las iglesias de impostores y de gente que quiere ser engañada, es porque el Señor lo había mostrado y es porque esta gente realmente quiere escuchar también ese mensaje. Dice 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, nosotros podemos ver que, y es una de las cosas que menciona el autor, y es que este tipo de ministerios también tiene gente que quiere escucharlas. Hay gente que quiere escuchar este tipo de mensaje live, porque en el fondo el ser humano, sea converso o no, en el fondo el ser humano sabe cuando hay algo que está haciendo mal. En el fondo de su corazón la persona sabe cuando es un pecador, aunque no lo pueda reconocer. Y cuando tú quieres alejarte de la verdad y alejarte de la luz, tú vas a un lugar que te echan cuentos, que te echan historias, pero que no te muestran un Jesús real y tampoco te hablan del pecado y de tu naturaleza pecaminosa, porque no quieren hablar de arrepentimiento. Entonces, dice también aquí, el autor mencionaba, este tipo de evangelio y esclavitud trae confusión fuera y dentro de las iglesias. Hoy en día los pastores de estos ministerios asumen que todas las ovejas son salvas solo porque repitieron una oración
Entonces, una cosa que me impactó mucho a mí y es que cuando tú estás en uno de estos ministerios, ellos preparan todo el ambiente, bajan las luces, ponen una musiquita y después de que te impactan con el mensaje, te tratan de tocar las emociones, en muchos de los casos te ponen videos, tratan de impactarte con algunos artículos de historia y al final, cuando ya tienen todo preparado, bajan la lucecita y te llaman y hacen el llamado que es la oración de fe. Pero es muy triste pensar que la gente cree que cuando hace esta oración de fe, ellos realmente creen exactamente por lo que te dicen, ¿no? Cuando tú terminas de hacer la oración de fe, tú eres salvo, solamente porque repetiste una oración. Y esto es una cosa que es totalmente antibíblica. Y es por eso que el gran porcentaje de las personas que realizan esta oración de fe, que obedecen al llamado, se van. Muchos ni siquiera regresan a la iglesia y los que vuelven a la iglesia lo único que hacen es aprender a comportarse bien. Entonces, dice, eh, solamente porque repitieron la oración de fe, la Biblia dice que la salvación es por medio de la fe, pero como entonces surge la pregunta, ¿cómo sabemos que creemos? Si le preguntan a un católico o a un evangélico, todos dicen que creen, dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, solamente el creer no es suficiente, la evidencia de tu conversión no es una oración, alguna vez hiciste, la evidencia es que ahora tu estilo de vida refleja esa conversión en Cristo. Como ya dijo el autor, hay muchos que no son creyentes, que se creen creyentes, porque toda su seguridad se basa en una oración que hicieron, en un rito evangélico. Entonces, solamente quiero hacer una reseña de básicamente qué es la oración de fe. En el lugar donde nosotros estábamos nos enseñaron un método. Al final del servicio llevaban a las personas nuevas a un cuartico y tú usabas 3 versículos, que no es que sean, no necesariamente no es que lo estén usando bien, sino que al final lo que tú le dices a la persona no es real. Porque primero empezabas con Efesios 2:8-9 y le decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tú le decías a la persona, recuerda de que tú eres salvo no por lo que tú hagas, sino por gracia, porque el Señor te lo regaló. Y tú le explicabas eso a la persona, ¿entiende? Y la persona dice, sí, ok, sigamos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Tú le preguntabas a la persona, ¿tú crees en Jesús? La persona dice, bueno, sí, yo creo en Jesús. Ok, mira, te voy a mostrar el último versículo. Romanos 19:10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tú ahí miras a la persona y le decías, tú quieres realizar una oración, solamente te va a dar un minuto en la que tú recibas al Señor para que tú esta noche cuando tú te vayas me regala la salvación. Y la persona dice, pues sí, no tengo que hacer nada, solamente una oración. Y tú le decías repetir la oración a la persona y al final tú le afirmabas mirándole a los ojos de que a partir de ese momento era salvo. Y eso no es así. Primero que no es el significado del versículo, no es el contexto que se está escribiendo. Ahí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma y lo está hablando en un contexto totalmente diferente, lo que ellos tenían que hacer, por lo que le iba a pasar si proclamaban a Jesucristo con su boca en ese momento. Ellos iban a sufrir y iban a ser asesinados. Pero el punto es de que la salvación no es por una oración de fe. Dice también la traducción del lenguaje actual. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Pero lo que digo, ahí está hablando a la iglesia en Roma. Entonces, ¿qué significaba este mensaje? Hay que tener, como lo que mencionábamos ahorita, tener en cuenta el contexto, porque Pablo escribió esa carta. Entonces, si ustedes se ponen a ver, ok, vamos a otros lugares de la Biblia, cuando Pedro hizo el discurso evangelístico, ustedes se ponen a leer el discurso de Pedro y uno dice, wow, pero al final Pedro no hizo ningún llamado, que está en Hechos 2, del 14 al 36. Entonces uno dice, pero Pedro no hizo ningún llamado, por el contrario, en el versículo 37, él dice, al oír esto, compungidos de corazón, o sea, después del discurso de Pedro, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos? Pedro no les dijo, cierren los ojos, vamos a hacer una oración de fe. No, Pedro le dijo, arrepentidos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiereis el don del Espíritu Santo. Entonces, en ninguna parte Pedro o Pablo hace una oración de fe. En ningún lugar de la Biblia tú lo encuentras, que es un invento del hombre. En realidad, las personas se convierten. La oración en sí no es que tenga algo malo. Tú puedes orar,
para pedirle al Señor que te ayude de ahora en adelante a poder caminar, pero el arrepentimiento real de pecado, en ese momento, cuando tú crees realmente en Jesucristo y entregas tu vida a Él, el Espíritu Santo viene a hacer la obra en tu corazón. Y de ahí en adelante, si el arrepentimiento es real, el Espíritu Santo va a comenzar a hacer una obra en ti y cada día tú vas a ver los frutos de esa conversión real, pero no es por una oración. Y a mí me parece que esto es una herejía. Si ustedes quieren saber o si una persona dice, bueno, pero entonces, ¿cómo yo sé si soy salvo o no? Primera de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 2, está muy claro y creo que es lo que usaban antes los antiguos cristianos. Un versículo de 1 Juan capítulo 1 se dice, si decimos que tenemos unión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y así igualmente hay muchos versículos. En 1 Juan capítulo 2 hay otros que escriben claramente si tú eres realmente un converso o no. Pero esto que enseñan en las iglesias es como si intentaran una maquinita de falsos conversos y pasan por montones, repitan la oración de fe y sale para pintura. Y están engañando a la gente, están engañando a la gente, no es eso es real. lo bueno, el sistema se da para decir, reproducir. Tuvimos 250 conversiones. Y eso se cuentan hasta decir no más. Pero peor que eso, póngale la ignorancia de uno, ¿no? Porque cuando Jesús estaba relatando esa historia, yo me veía en ese cuartico y todos felices ahí. Yo casi que hago la oración de fe. Jesús nos convence. Pero póngale cuidado. Cuando uno le preguntaba a la gente, ¿y quieres hacer la oración de fe? Y le decían, no, yo ya soy cristiano. Sí, ¿por qué eres cristiano? Entonces todo el teólogo le preguntaba, ¿y por qué crees que eres salvo? Y si te mueres, ¿para dónde te vas entonces? No, me voy para el cielo. Ah, sí, a ver, ¿y por qué? Pues uno de teólogo, no, estamos en la iglesia, de hecho, además del grupo ministerial. Del grupo ministerial, mejor dicho, Pablo al lado mío es un pendejo. Entonces, y llegaba y le decían a uno, no, porque si me muero, ¿y por qué te vas para el cielo? No, porque recibí a Jesús en mi corazón. ¿What? No, este man es tremendo cristiano. Venga, mijo, para acá, le damos grupo ahí mismo. Exactamente. O sea, porque tengo a Jesús en mi corazón. Y si me muero, Señor, me voy para el cielo con Él. Y entonces nosotros creíamos en todas estas cosas. Totalmente. Y pedíamos los grandes salvadores de la gente. Porque evangelistas. Por la oración de fe, los evangelistas. Y no nos damos cuenta del daño tan grande. ¿Cuánta lengua me dieron a mí? ¿Cuánta lengua me dieron a mí? A mí me levantaron, no, eso, el evangelista del año, eso, o sea, no me volví pastor, pues porque allá no vuelven pastor ni al más berraco. Pero a los que traigan personas, esos son que le pasó a un muchacho después de que yo me vine para acá, viene el muchacho, vamos a darlo sin nombre, con una pasión y todo eso, y lo cogieron y después lo cogieron y lo desechan hasta y esos paisas son buenos para evangelizar. Y los paisas buenos para evangelizar. Yo soy bueno para vender el evangelio, pero soy más malo para pedir plata, mi hermano. Oiga, pero todo esto que habló Jesús y lo que se había hablado antes de torcer las escrituras y todo, es lo que nos lleva al otro punto, que es el evangelio de la prosperidad arruina el testimonio del cristianismo. Por eso es que hay que hablar. Claro, por eso es que tenemos que meter la cucharada aquí en estos temas. ¿Por qué? Porque tenemos que defender la sana doctrina. Tenemos que hablar de Cristo, como hizo Pablo, habló con nombres propios, habló e insultó a los falsos maestros. Oye, porque dañan el... que quiere insultarlos, pues. No, tampoco. Yo me he portado mejor que vos, quitas. Vamos a ver quién se gana la fama de ser el que más... Nosotros sí sabemos que nos insultan esos perros. Sí, nosotros sí. Oiga, pero dice aquí en Lucas 14:33, dice, así pues, Jesús dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La característica de un verdadero creyente es que encontró el gran tesoro y todo lo demás es desechable. Todo lo demás. El verdadero creyente no se une a Cristo para conseguir fama, fortuna, ni privilegios, ni cosas materiales. El verdadero creyente se une a Cristo por amor, porque se llena tanto de amor por el Señor,
por la gracia que ha sido revelada y dada para nosotros, que por eso nosotros buscamos del Señor. Por eso las cosas materiales o sea, no es nuestro propósito, no es nuestro target. Los evangelistas, los predicadores del Evangelio y la prosperidad, tiene como único fundamento la prosperidad, pero ¿de quién? De ellos, no del pueblo que guían, de ellos. Y está lejos. Los tienen que esclavizar, los esclavizan tranquilamente para claro, por supuesto. Para que puedan mantener su reino. Y ellos, de hecho, hay esclavitud de esclavitud y hay esclavitud disimulada, como crear sitios web donde se cobran para ver videos exclusivos. Eso es esclavitud. Y para que sacarle el billetico sin que las personas se den cuenta. Eso es una forma de esclavizarlos, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque lo que realmente tenerlos ocupados todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, no estudies. Bueno, a Jesús también cuánta lucha le dieron cuando Jesús decidió entregó su grupo y decidió tomar la responsabilidad de su hogar y hacer lo que era correcto. ¿Cómo lo trataron? Que casi me escupen. El pastor de ese momento se puso bravo, me miró feo, pero no solamente eso, es el ambiente alrededor, todo el mundo comienza como que este man se va a ir de la iglesia, no, este man, no, ya no es como nosotros, no, ya, y te comienzan a sacar de las esferas donde tú estabas, te comienzan a sacar, ¿no? De excluir porque ya no eres útil, porque ya no estás aportando. Y una vez el hombre que era líder en ese momento allá decía, es que yo he invertido en ti y yo tengo que ver que ese trabajo que yo invertí produzca. Entonces, por eso a mí no me gusta que tú dejes el grupo, porque yo invertí en ti y yo tengo que ver la remuneración de esa inversión. Palabras textuales, analiza. No, de verdad te dijo eso. Dígame, pero ¿por qué dañan el testimonio, el Evangelio de Prosperidad? ¿Por qué dañan el testimonio del cristianismo? Se nos está acabando el tiempo. Entonces, vamos a hacer el cierre. Yo creo que ahí tocamos todos los puntos. Pero no va a tocar eso. Sí, básicamente te mandé a callar. Sí, no. Aquí ¿quién más habla de todos? Todos no, pero falta el último, que es importante. Estos son importantes. Suéltelo ahí en un minuto. Dice, bueno, el Evangelio de la Prosperidad usa a las personas vulnerables. Hay personas que están siendo abusadas psicológicamente y están siendo abusadas laboralmente. Las personas psicológicamente las atraen, las maltratan, primero las llenan de amor, luego cuando tú te expones, lo usan toda esa confesión y ese pecado en el llamado discipulado para ir en contra de ti, te maltratan psicológicamente, pero luego te llenan de amor de nuevo y de alguna otra manera te vuelven codependientes porque te dice, wow, sí, él me lo dice porque me ama. Y la gente se acostumbra y piensa que eso es normal. A los jóvenes, testimonios que hemos conocido, las personas, los jóvenes los tienen ahí hasta altas horas de la noche, les dicen que tienen que estar todo el tiempo ahí metido y cuando alguien se atreve a decir, wow, pero yo tengo que trabajar, tengo mi esposa, tengo mi familia, y dicen, no, la iglesia es primero. No puedes dedicarle más tiempo a tu familia o a tus hijos, que la iglesia, porque si no le está faltando a Dios. Y algunos jóvenes que dicen, wow, sí, no puedo faltarle a Dios, pero los ejecutan laboralmente. Hay gente que ha salido de ahí 3 de la mañana y se han dormido manejando, yendo a la casa y se levantan a 2, 3 horas y tienen que ir a trabajar. A los pastores y duermen el resto del día como si nada. Y es un abuso de los pobres pelados. Así que creo que ese abuso lo sufrimos todos. Así que ahí lo tienen. Le estamos hablando a todos nuestros hermanos que están allá atrapados, personas que amamos, que queremos, que estamos orando por ustedes. Realmente queremos que Dios, a través de estas conversaciones que estamos teniendo, que entiendan lo que estamos expresando, de que no es nada personal en contra de nuestro ex pastor. Nuestro deseo es que se arrepienta y que las cosas cambien por el bien no solamente de él, sino por el bien de toda la congregación. Un mensaje último, pues, ¿algo que quiera decir algo? Que siga el ejemplo de... se me olvidó. No, iba a decir algo, pero no. Bueno, como siempre me cortan, se me olvidó. Sí. Vale, Dios los bendiga. Un placer, un privilegio. Dios los bendiga, muchachos. Dale, saca esto cuanto antes, muchachos. Dale. Allá el editor. Oiga, los voy a entrenar a ustedes para editar, para que me ayuden. No, pero ya ahora también ayudan en eso, no friegue. Oiga, pero es que berracos. Le vamos a cobrar. No, nosotros nos encargamos los testimonios. Dale. Love you guys, que Dios los bendiga. Que los bendiga. Vale.